capacidad de desunir, de confundir a la Iglesia Católica y a todos los que formamos la provincia. ¿Por qué? ¿Por qué la Creo que desunión y la confusión? fundamentalmente porque ellos vinieron con un esquema de imposición desde arriba, muy piramidal, que chocó con las instancias de participación y de comunión que siempre hubieron en nuestra iglesia. Lo cual se demuestra, por ejemplo, que los mismos movimientos, como al que pertenece la señora Altamirano, el Juan 23 y otros movimientos que hay, no son solamente los únicos. Hay un movimiento de Juventud Carmelita, hay un movimiento de misioneros de la Providencia y otros que pueden haber y han querido haber en sucumbíos. Todos tenían cabida dentro de una propuesta de iglesia-comunidad. Y ahora, respetuosa de las diferencias. ¿Ha cambiado con los heraldos? Tenían siempre, claro, desde ellos empezaron ignorando todo ese proceso y toda esa participación. Entonces, quizá las personas que han tomado una actitud demasiado, digamos, muy amigable con los heraldos del Evangelio, no tienen una visión del conjunto que significa el proceso de la iglesia y una administración de un vicariato. Y entonces solamente se basan en una parte urbana, más no campesina, indígena ni nada, que es toda la provincia, y solamente ven algunas cosas que desde luego también tenían de positivo ellos, pero no miraron la hondura del daño que hacían ellos a un proceso de iglesia que marchaba a ser una iglesia local, sin carmelitas y sin ninguna otra congregación religiosa. Muy bien. Señor Roiden España, díganos usted en 2 minutos, ¿cuáles son las cosas positivas que usted ha encontrado en los heraldos y las negativas en los carmelitas? Bueno, buenas noches. Las cosas positivas en la Congregación Heraldos del Evangelio pues fue el abrir las puertas a todos, a los que estábamos excluidos, puesto que lamentablemente un grupo de laicos y laicas se creían los dueños de la iglesia. Incluso, ¿cómo es eso de que se creían dueños? Claro, estaban incluso tomando decisiones hasta sobre los sacerdotes. Respetuosamente lo digo, sin ánimo de ofender a nadie. Vuelta Heraldos del Evangelio abrieron las puertas a todos, hombres, mujeres, niños. Había mayor participación. Los sacramentos se volvieron un poco más, no digamos fáciles de obtener, sino de acuerdo a la sagrada, al código canónico. Ser más rápidos, no estar esclavizados un año participando en una comunidad, tanto padres como padrinos. Entonces esto se vio más facilitado, puesto que un niño tiene derecho desde apenas que nace ser bautizado para borrar el pecado original. Lo mismo para confirmación. ¿Cuál pecado original? ¿El de la concepción? El que nacemos todos, ¿no? Dice la Sagrada Escritura que nacemos con el pecado original, y para borrar el pecado original y ser miembros y reconocidos como hijos debemos ser bautizados. Sí. Entonces hubo mayor apertura. ¿Y usted cuántos hijos tiene? Tengo una hija. Una hija. Ha cometido un solo pecado original, entonces. No he cometido el pecado que dice usted, ¿no? La Escritura lo dice, que tenemos pecado original y así lo respetamos y lo aceptamos. Eso es cuestión de iglesia y yo no soy quien para estar juzgando ese tipo de temas. Y entonces, ¿y los carmelitas han distorsionado la posibilidad de la unidad de los fieles católicos en su provincia? Bueno, yo primeramente quiero reconocer, nadie desconoce el trabajo de los carmelitas y diocesanos que han estado ahí durante 40 años. Es muy fructífero su trabajo, es verdad. Pero todo tiene su tiempo, todo hay una etapa. Y si el Santo Padre ha considerado que ese tiempo ya pasó, pues hay que aceptarlo, por más que lo haya hecho bien o lo ha hecho mal. Solo el Señor podrá juzgar. Muy bien. Vamos enseguida a mostrarle a nuestro público y a los invitados el origen de estas 2 congregaciones. La orden religiosa conocida como los Carmelitas Descalzos llegó a nuestro país en 1928. La primera misión fue en la Amazonía. En dichos años se creó la Vicaría General de la Prefectura Apostólica de San Miguel de Sucumbíos. En 1929 se firma el contrato entre el gobierno ecuatoriano y el provincial de los Carmelitas para que den a conocer la palabra de Dios.
El verdadero nombre de la Orden de los Carmelitas Descalzos es Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Esta organización religiosa surgió en el siglo XII, cuando San Bartolo y un grupo de ermitaños, inspirados en el profeta Elías, se retiraron a vivir en el Monte Carmelo, considerado como el Jardín de Palestina. Bajo el lema "Me consume el celo por el Señor, Dios de los ejércitos", los carmelitas practican al pie de la letra una vida contemplativa, meditación de la Sagrada Escritura y trabajo. Entre los santos más famosos que tienen los carmelitas está Santa Teresa de Jesús, quien en 1562 fundó el primer convento de la orden, en la ciudad española de Ávita, junto con Juan de la Cruz. Los carmelitas descalzos se dividen en 3 ramas: frailes, primera orden; monjas contemplativas, segunda orden; y hermanos terceros o seglares. Cuando se crea en España la nueva provincia burguense de San Juan de la Cruz, el 19 de agosto de 1927, esta nace con clara vocación americana, y el Ecuador aparece en la mira de los jóvenes carmelitas, Fray Brocardo Tajadura, Benedicto García, Hieroteo Balbuena y Eulalio Fuentes. El 25 de noviembre de 1928, el padre Brocardo es nombrado vicario general de la Prefectura Apostólica de San Miguel de Sucumbíos, que a la sazón dependía del obispo de Ibarra. Y en 1929 se firma el contrato entre el gobierno ecuatoriano y el provincial de los carmelitas para que den a conocer la palabra de Dios. Muy bien, esa es una visión de los carmelitas. Vamos a ver también una visión de quiénes son los heraldos, para luego tener ya el debate formal de nuestros invitados. Los primeros misioneros de la orden denominada los heraldos del Evangelio fueron brasileños. Esta congregación religiosa está presente en más de 60 países, tanto en América Latina, Asia y Europa. Sus detractores los acusan de ser autoritarios y de practicar en lo político tesis de ultraderecha. Vamos a verlo. Los caballeros de la Virgen son conocidos en el Ecuador como los heraldos del Evangelio. Su origen se remonta a mediados del siglo pasado, cuando un grupo de jóvenes se reunía en Sao Paulo, Brasil, para debatir la palabra de Dios, pero inspirados en el tradicionalista Concilio de Trento del siglo XVI. Una vez que el grupo se extendió, surgió la Asociación Privada de Fieles Heraldos del Evangelio. En septiembre, el obispo del Campo Limpo en Sao Paulo, Brasil, aprobó sus estatutos. Esta congregación religiosa fue instituida en 25 diócesis de diversos países de América Latina y Europa, también en India, Sudáfrica, Mozambique, Filipinas y Japón. En la actualidad se encuentran en unos 60 países. Recién el 22 de febrero de 2001, el Vaticano los reconoce como una asociación internacional de derecho pontificio, la primera en ser erigida por la máxima jerarquía católica durante el tercer milenio. La devoción al Papa es uno de los pilares de la espiritualidad de esta congregación religiosa, compuesta en su gran mayoría por jóvenes. Entre sus normas se destaca el celibato, apostolado, y alternan la vida de recogimiento, estudio y oración con actividades de evangelización en las diócesis y parroquias, dando especial énfasis a la evangelización. Los detractores de esta organización los acusan de ser autoritarios y de practicar en lo político tesis de ultraderecha.